Hola, hola. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un programa realmente útil para imprimir a lo grande, literalmente. Os voy a enseñar un programa que os va a permitir cortar vuestras piezas al tamaño de vuestra impresora para poder imprimir piezas que sean mucho más grandes que el área de impresión de vuestra impresora. Así que si quieres empezar a imprimir a lo grande, quédate porque empezamos. El programa que os quiero enseñar hoy se llama Luban. Esta es su página web, que es www.luban3d.com, y ya nos presenta que es para hacerlo grande. En su página podemos tener una descripción del programa, un poco acerca de Luban, las descargas y algunas de las funcionalidades principales que ofrece este programa. Para descargarlo nos vamos a la sección de Download Luban y podemos elegir entre el servidor de OneDrive o de Google Drive. Los dos tendrán los mismos archivos, así que seleccionamos uno de ellos. Yo en este caso selecciono el de Google Drive. Y una vez en la página de descarga tendremos varias carpetas y varios archivos README en diferentes idiomas, algunas STL de muestra y versiones para diferentes sistemas operativos, como puede ser Ubuntu o Mac. Yo en mi caso voy a hacer una instalación en Windows, por tanto selecciono la carpeta Win64 si lo que tenéis es un sistema operativo de 64 bits, o Win32 si vuestro sistema operativo es de 32 bits. En mi caso, yo voy a utilizar la carpeta de Win64. Entramos en esta carpeta y pinchamos en Descargar todo. En unos instantes se prepara la descarga y se os descargará todo este contenido en un archivo .zip. Esperamos a que finalice la descarga y una vez descargado el archivo, lo abrimos para ver qué contiene todo lo que teníamos en la página web. Nos aparece un archivo .exe y un archivo .msi. Si abrimos este .txt, que nos indica la diferencia entre el setup.msi y el luban.exe, nos indica básicamente que el archivo MSI es el instalador de Luban, es decir, si no tienes Luban ya instalado en tu ordenador, es el que deberías utilizar. En cambio, si ya tienes instalado Luban y lo único que quieres es hacer una actualización, entonces lo único que tienes que hacer es descargar el archivo luban.exe y sobreescribirlo en la ruta de instalación, que aquí nos dice que por defecto será en C, Program Files, Luban 3D, Luban. En mi caso, como es una instalación limpia porque no tengo instalado el programa, tendré que utilizar el setup.msi. Hacemos doble clic sobre él y continuamos a través del asistente de instalación. En este caso pulsamos siguiente, nos indica la ruta donde va a instalar el programa, que yo voy a dejar la que está por defecto y lo voy a instalar solo para mí. En caso de que tengáis varios usuarios y queréis instalarlo para todos los usuarios, marcáis Everyone. Pulsamos en siguiente, damos otra vez en siguiente y esperamos a que finalice la instalación. Permitimos los cambios cuando nos pregunte y cerramos el asistente. Una vez instalado, abrimos un explorador de archivos, nos vamos a C, archivos de programa, abrimos la carpeta de Luban 3D, Luban, y aquí tenemos ya el ejecutable luban.exe. También es posible que se os haya generado un acceso directo en el escritorio después de realizar la instalación. Podéis ejecutar este archivo pulsando directamente sobre ese acceso directo. Hacemos doble clic y se nos abrirá el programa. Nada más encender nos aparece una ventana con algunas sugerencias que podemos mantener pulsando sobre sí, o si pulsamos en no, no nos volverá a mostrar este tipo de sugerencia. En este caso es como una serie de atajos de las cosas que podemos hacer con este programa. Yo en mi caso voy a marcar yes para que me siga saliendo la próxima vez que abra, por si se me olvidan. Y ya tenemos aquí la interfaz del programa. Si a alguno de vosotros os saltan errores a la hora de ejecutar este programa y no se os abre como a mí, es posible que os falten algunos programas previos que tenéis que tener instalados para que se pueda ejecutar Luban. Estos paquetes que os pueden faltar son los paquetes de Visual Studio, que podéis ver perfectamente en la descripción de README en español, en la que dicen que para la versión de Windows, ejecutar LubanExe. Y si no se puede iniciar, lo más probable es que no tengas los paquetes de distribución de Visual Studio. Puedes instalar el paquete para Windows de 32 o para Windows de 64. Esos paquetes están ya directamente en la carpeta de Luban dentro de VC Redist. Dentro de esta carpeta tenemos las versiones de 2015 en versión de 32 bits, que es la x86, o en versión de 64 bits, que es la x64, y la versión 2022 igual, en versión de 32 bits y versión de 64 bits. Como yo ya los tenía instalados de antes, y seguro que algunos de vosotros también, ya que son unos paquetes de programas que suelen venir con bastantes programas o con algunas actualizaciones de Windows
y es posible que ya los tengáis en vuestro ordenador. Como ha sido mi caso, no he tenido que instalar nada, pero si no os deja, pues venís aquí al VC Redis y os descargáis las dos versiones, tanto la de 2015 como la de 2022, en función del Luban que hayáis instalado. Si habéis instalado el de 32 bits, seleccionáis este, y si habéis instalado el de 64 bits, instaláis este otro. Para las dos, la de 2015 y la de 2022. Yo lo probé a instalar en un ordenador que era un poco antiguo, no tenía Windows 10, tenía Windows 7, y tuve que instalar las dos. Probé primero con la de 2015 y al intentar ejecutarlo me volví a dar error y probé con la de 2022. No probé directamente con la de 2022, a lo mejor esta de 2022 es suficiente para instalarlo. No obstante, si instaláis una y no os funciona, instaláis la otra y ya os debería funcionar. Y con esto tendríamos ya nuestra ventanita de Luban lista para cortar las piezas. Yo, además del programa, me descargué también la pieza STL de prueba, que hay como varias opciones. Es un paquete con varias opciones de prueba en la que, bueno, pues tenemos diferentes objetos. En este caso podemos coger, por ejemplo, el pato y para importarlo a Luban directamente lo arrastramos sobre esta ventana. Veis que ya directamente se nos abre este patito y nos indica el tamaño. En este caso el tamaño del pato es bastante pequeño porque es de 60 por 80 aproximadamente. 60 por 60 por 80, un poquito menos. Y ahora vamos a ver cómo podemos trocearlo. Imaginemos que yo este patito lo quiero hacer a escala mucho más grande y troceado en varios. Para ello me voy a la opción Mesh y selecciono la primera, que es Cut. Nos sale una ventana con un consejo diciendo que después de cambiar cualquier valor dentro de las cajas de texto, tenemos que pulsar la tecla Enter para que se actualice ese valor en el display. En este caso, pulso en Yes, le digo que la unidad que voy a utilizar va a ser milímetros, pulso otra vez OK, y me sale ya el plano de corte inicial que va a utilizar. En la parte izquierda me aparecen los diferentes ajustes que puedo utilizar y en la parte derecha una previsualización. Aquí nos aparecen las dimensiones del patito. Modificando estas dimensiones podemos hacer escala en el patito. Veis que yo he cambiado una, he pulsado Enter, 250 Enter, se me ha actualizado aquí la escala, es decir, el patito se me ha hecho mucho más grande. Y automáticamente me ha actualizado las otras cotas al tamaño del patito. Imaginemos que yo quiero hacer un patito de 500 milímetros. Pulsamos Enter y directamente se nos ajusta la escala y queda un pato gigantesco. Es decir, que es un programa que no solo nos va a permitir cortar las piezas, sino que a partir de un STL que sea pequeño, podemos hacer la escala, generar un STL mucho más grande e imprimirlo en unas dimensiones mucho más grandes y hacer el corte a la vez. Luego podemos seleccionar el tipo de corte, si queremos un corte plano, un corte de rejilla, un corte radial o un corte modular. El corte planar, digamos, sería este, tal cual está definido, con un plano de corte por la mitad del patito. Y aquí podremos definir cómo queremos que se haga ese corte. Nos da la ecuación del plano y en esta parte podemos seleccionar los ajustes del plano. En estos parámetros de A, B, C y D podemos modificar cómo queremos que sea este plano de corte. ¿De acuerdo? Podemos modificarlos bien con estos deslizables para ver cómo es el corte que se hace en vivo o bien modificando este valor de aquí directamente. Si ponemos, me he ido a un extremo, pero si ponemos, por ejemplo, 0,25, pues vemos que se nos va ajustando esta ecuación. Y luego en la parte de aquí abajo podemos indicarle si queremos un conector entre las diferentes partes que cortemos. En este caso vamos a cortar el patito y lo vamos a hacer de dos partes. Una que es el cuerpo y la otra que es la cabeza. Entonces voy a generar un plano que sea recto y directamente con la parte del D le voy a ajustar la altura. Vemos que en este caso queda aquí un poquito de cola, entonces la voy a ajustar un poquito más arriba, ¿vale? Para dejar toda la cola por debajo y le cortamos únicamente la cabeza al patito. Y luego podemos generar plugs que llama dowels o nada. Esto es, si cuando corta la pieza hace como una especie de insertos, es decir, en la cabeza dejaría un pitorrito hacia abajo y en el cuerpo quedaría un agujero, de forma que luego podamos ensamblar la cabeza en el agujero. El plug es que ese pitorrito va unido a la cabeza, luego cuando la minemos lo vamos a ver muy bien. Y el dowel sería que deja un agujero tanto en la cabeza, otro en el cuerpo y deja luego una barrita que metes entre una y otra para pegarlo. Y luego con estos desplegables pues ajustas un poco el tamaño y la forma del plug o del dowel en caso de seleccionar. Así a grandes rasgos y porque no quede un vídeo muy extenso, vamos a darle a Cut
y nos dice dónde queremos guardar las partes. Porque al final lo que va a hacer Luban es generar un STL para la cabeza y otro STL para el cuerpo. Entonces, bueno, aquí seleccionamos la carpeta donde queramos guardarlo. Yo en este caso pues lo voy a guardar en descargas en una carpeta que se llame Patito. Selecciono la carpeta y veis que ha terminado. Me cambia de color las dos piezas STL, indicando cada una de ellas, y luego me hace como una especie de resumen, indicando el número de partes, el tiempo de impresión estimado y bueno, el tiempo de montaje y el tiempo total. Más o menos, bueno, a esto no le hagáis mucho caso porque luego dependerá mucho de los rellenos que pongáis en la impresora y demás. Entonces, bueno, esto simplemente es orientativo. El número de partes sí que os podéis fiar porque son las que generan lugar. Y luego, para ver cómo separamos esto, es pulsando la tecla E, la E de España, vamos pulsando la tecla E y veis que se van separando las dos piezas y este es el plug que os decía, ¿vale? Veis que en el cuerpo, en este caso, ha quedado el pitorrito hacia arriba y en la cabeza ha dejado el agujero, de forma que luego es fácil ensamblarlo. Con la tecla R vais modificando esta opción de cómo sería ensamblado y vais como explosionando la vista del patito para ver cómo quedaría una vez cortado. Con esta opción de la profundidad seleccionáis como de alto es este dowel. Si ponemos, por ejemplo, una altura de 0.5 y volvemos a hacer el corte, voy a guardarlo otra vez aquí en esta carpeta y vuelvo a pulsar la tecla E. Veis que es mucho más pequeñito. Si aumentamos esta altura, lo que hace es que el dowel, el pitorrito este, es más largo. Esta tolerancia de 0 nos indica la diferencia que hay entre este tamaño del agujero y este tamaño del saliente. Si la ponemos en 0, quiere decir que la dimensión del saliente es exactamente igual que la dimensión del agujero. Esto al final se traduce en que ensamblar la cabeza en este patito va a ser muy complicado porque esto va a tener la misma dimensión que el agujero. Entonces va a encajar súper justo y va a quedar muy difícil de ensamblar. Habrá que hacer mucha fuerza y a lo mejor se acaba partiendo. Entonces, esta tolerancia yo recomiendo ponerla en negativo. Menos 0,3, menos 0,4 serían valores aceptables para que el pitorrito sea un pelín más pequeño que este agujero. Para hacerlo exagerado, por ejemplo, y que lo veáis bien, vamos a poner, por ejemplo, un desfase de menos 10 y vamos a cortar. Seleccionamos aquí la carpeta nuevamente y pulsando la tecla E, ahora veis que este saliente es muchísimo más pequeño que esto, ¿vale? En concreto le he aplicado un offset de menos 10 milímetros. Entonces este agujero sería 10 milímetros más pequeño que este de aquí, ¿no? Esta dimensión sería 10 milímetros más grande que esta. Claro, este es un caso extremo para verlo bien en este modelo en el que la cabeza va a quedar bailando. Entonces, si aquí nosotros ponemos un valor de menos 0.3 y cortamos, al final no va a haber tanta diferencia, visualmente no va a ser tanta diferencia porque este va a ser únicamente 0,3 milímetros más pequeño que este, pero es lo suficiente para que en la impresora pues genere un pequeño gap de aire que luego cuando lo ensamblemos nos va a resultar mucho más cómodo, va a entrar mucho mejor. Podéis ir jugando y ajustándolo en función de la precisión que tenga vuestra impresora, de vuestro tamaño de boquilla y demás. Es posible que a algunos os vaya bien con menos 0,4, otros que os vaya bien con menos 0,2. Podéis ir ajustándolo. Y siempre tamaños negativos. Recordad que esto hace que el saliente sea más pequeño que el agujero. Si ponéis un tamaño positivo, como por ejemplo en el caso extremo de 10, vais a ver que luego va a ser imposible de ensamblar porque vais a ver que el agujero es mucho más pequeño que el saliente, entonces no lo vais a poder encajar. Yo, como regla así rápida, cuando tengo que hacer este tipo de ensamblajes, lo que hago es que esta pieza sea el diámetro de la boquilla más pequeña que la otra. Es decir, yo tengo una boquilla de 0,4, entonces yo aquí pondría menos 0,4. Así como regla, como una regla rápida de cómo se ajusta esta tolerancia de ensamblaje. Entonces yo parto del 0,4, si luego veo que baila o queda un poco suelta, pues ampliaría o reduciría esta distancia en función de si queda muy suelta o queda muy justa. De todas formas, si luego esto va a ir pegado, casi es mejor que te quede de más, es decir, aquí te hayas pasado poniendo de menos y quede un poco bailonga, porque la encajas, le echas pegamento y la dejas ya posicionada en su posición. Lo ideal es que entre perfecta para que no se mueva,
pero bueno, si baila un poquito, como luego va a ir pegada, pues no habría mucho peligro. Y luego la diferencia con el dowel, que ya os lo enseño de paso, sería directamente que tendríamos estos pitorritos. Tenéis agujero abajo, agujero arriba y luego se imprimen estas piececitas por separadas que van encajadas aquí. ¿Qué ventaja tiene esto respecto al anterior? Que siempre tenemos superficie plana para imprimir. Es decir, bueno, en el caso anterior, como este patito es bastante sencillo, pues el pitorro queda en la parte del cuerpo. Entonces podemos imprimir el cuerpo con la base plana y luego la cabeza, que tenía el agujero, también tendría una base plana. Pero si hacemos cortes más complejos, es posible que, imaginaos que hubiese quedado justo al revés, ¿no? El pitorro hubiese quedado aquí en la cabeza hacia abajo y aquí hubiese quedado el agujero. Luego, ¿cómo imprimimos la cabeza? Porque claro, no tendríamos esta facilidad, en este caso, de la base plana de la cabeza, que iría contra la base de impresión, sino que ya tendríamos el pitorro, tendríamos que hacer soportes, ya no tendríamos un acabado tan bueno y a lo mejor esta unión pues ya no era tan perfecta, ¿no? Porque esta le puedes hacer un planchado en la superficie para dejarla lisita, esta la pones contra la base de impresión y tenemos una superficie aquí bastante plana con una superficie aquí bastante plana, entonces la unión va a quedar bastante bien. En cambio, si ya tenemos aquí esto lleno de soportes porque aquí tiene un saliente, se reduciría un poco la calidad. Y esa ventaja nos la da los dowel, porque como siempre van a ser hendiduras hacia adentro, pues entonces no tendríamos problema. Y otra ventaja de los dowel es que si no ajustamos bien esta tolerancia y por lo que sea estas piezas nos han quedado demasiado justas y no las podemos encajar, lo siguiente que tenemos que hacer es solamente imprimir los dowel. Es decir, podéis crear directamente un rectangulito o un cubo de un tamaño un pelín más pequeño e insertarlos ahí. Y os serviría sin tener que modificar o reimprimir ninguna de las piezas de vuestra impresión, que en este caso estamos hablando de piezas muy grandes porque se utiliza para cortar piezas enormes y claro, la modificación de una pieza de estas porque no te entra el dowel, pues a lo mejor son varias horas de impresión y mucho material que desperdiciamos si al final no lo podemos encajar. Entonces la opción de dowel nos facilita un poco en ese sentido. Y luego la forma, pues podéis elegir un prisma, un frustum o un claw. Esto directamente pues podéis probar haciendo diferentes cortes y ver un poco la forma que sale, ¿vale? Los prismas serían pues como diamantes, pequeños diamantes que van enganchados aquí, que esto también, otra de las ventajas es que no necesita soportes en el interior, porque como va con pared inclinada, tipo pirámide, pues toda esta parte se puede imprimir directamente sin soportes y nos ahorramos también los soportes en la parte superior. En cambio los otros prismas que son cuadrados, pues ya sabes que la parte de arriba, si no le pones soportes, va a quedar como puente y es posible pues que, bueno, quede ahí un poco peor esa superficie. Y luego podemos ponerle el tipo claw o el claw, que son pues esta especie de pinchitos, ¿vale? Que van encajados sobre orificios que son planos, ¿vale? Tienen ahí también un poco de rectángulo, un cuadrado inicial, pero los dowel o la parte que encaja es diferente. Lo mismo podemos utilizar para los plugs. Lo único que en este caso, como veis, aquí aparece la rendija y aquí aparece la figura ya incrustada en el cuerpo. Pero podríamos elegir cualquiera de los tres en cualquiera de ellas. Y luego el shape es la forma de este hueco. En este caso lo teníamos en cuadrado, pero lo podemos hacer, por ejemplo, hexagonal y cambiaríamos lo que es la forma del agujero, únicamente la forma del agujero. Es decir, podríamos seleccionar por un lado el tipo de saliente que queremos o la forma que va a tener esta opción y luego si queremos que sea pues un pentágono, un hexágono, un octógono, un círculo con forma de D o native. Esto la verdad es que nunca lo he probado y va a ser la primera vez. Vale, pues native es manteniendo el contorno del corte en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis varias opciones para jugar y para hacer los cortes. Finalmente vamos a ver cómo es el resultado que nos genera. Una vez que ya le hemos dado a cortar, en la parte de patito, estos son todos los cortes de todas las pruebas que hemos hecho. Entonces, la primera, por ejemplo, sería las dos piezas y el conjunto total, digamos. Entonces para ver el resultado, pues abrimos Prusa Slicer y cargamos, por ejemplo, el patito. Parte 1, o en este caso me ha quedado enorme porque era bueno solo para pruebas. Y ya vemos cómo ha generado por un lado el STL de la cabeza y luego el STL2, que es el part 2, que sería la parte del cuerpo, ¿vale? Y ya veis que está con este saliente que teníamos inicialmente.
En caso de que vuestra pieza sea mucho más grande y la cortéis en más trozos, pues os guardaría todos los archivos como part 1, part 2, part 3, part 4, todos los que tengáis, como archivo STL directamente para importar en Prusa Slicer. Y esto es todo lo que te tenía que contar para hoy. Simplemente decirte que Luban es un programa realmente extenso que tiene una grandísima cantidad de opciones de corte, tanto planares, que es el que hemos visto hoy, como en rejilla, como cortes naturales siguiendo las formas del modelo, etcétera, y un montón de archivos de configuración que llevarían bastante tiempo y no he querido extender demasiado este vídeo. No obstante, si es un programa que te interesa, que te gustaría saber un poco más acerca de esto, de cómo podemos cortar nuestras piezas grandes de una manera súper sencilla, cómo hacer los cortes en grid, es decir, en rejilla, para generar diferentes piezas que nos vayan a entrar luego en nuestra base de impresión, déjamelo saber por los comentarios para tenerlo en cuenta y seguir generando contenido de este estilo. Y sin más, te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final, te invito a suscribirte si es que no lo has hecho ya y a compartirlo si te ha gustado con amigos, ya que de esa forma me ayudas a llegar a mucha más gente y haces que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias y te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.